Renovación Carismática Católica de Arequipa. Grupo de oración Señor de la Divina Misericordia. Tiempo de Adviento. Estamos en la segunda semana de Adviento. Y para el día de hoy, lunes 7 de diciembre, vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Para eso pedimos la ayuda del Espíritu Santo que nos enseñe su palabra. Vamos a leer desde el versículo 17. Dice: un día Jesús estaba enseñando y había allí entre los asistentes unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes de Galilea, de Judea e incluso de Jerusalén. El poder del Señor se manifestaba ante ellos realizando curaciones. En ese momento llegaron unos hombres que traían a un paralítico en su camilla. Querían entrar en la casa para colocar al enfermo delante de Jesús, pero no lograron abrirse camino a través de aquel gentío. Entonces subieron al tejado, quitaron tejas y bajaron al enfermo en su camilla, poniéndolo en medio de la gente delante de Jesús. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en tiempo de Adviento, tiempo de preparación y espera. ¿Qué nos enseña este pasaje bíblico? Pues nos enseña la caridad solidaria. Hemos dicho la semana pasada que el Señor nos invita al reencuentro con Él, pero no de forma individual, no en solitario, sino en comunidad, en familia, en solidaridad y unión con nuestro prójimo. Pues reflexionemos lo que el Señor nos pide hacer por los demás en este tiempo de Adviento. En este pasaje bíblico encontramos en el versículo 17 que el Señor estaba realizando curaciones. Al igual que en nuestro tiempo, la gracia del Señor siempre está presente, pero no todos tienen acceso a esa gracia, porque existen personas que espiritualmente son paralíticas, son incapaces de acercarse a Dios por sí mismas. Entonces ellos necesitan de la caridad solidaria de los demás. En el versículo 18 dice que llegaron unos hombres trayendo a un paralítico en su camilla e hicieron una serie de peripecias para ponerlo en la presencia del Señor. Es muy admirable lo que estos hombres hicieron por el paralítico. Veamos punto por punto. Primero, trajeron al enfermo en una camilla. No sabemos desde dónde lo trajeron ni todos los obstáculos que en el camino se les pudo presentar, pero lograron su propósito. Segundo, trataban de introducir al paralítico para ponerlo delante de Jesús. El objetivo era presentar al enfermo ante la presencia del Señor, pero no pudieron a causa de la gente. Tercero, subieron a la azotea, es decir, cargaron con el paralítico al techo de la casa o lugar donde estaba el Señor. Cuarto, separaron las losetas del techo, cosa que no ha de haber sido fácil, seguramente que necesitaron herramientas o instrumentos. Quinto, descolgaron con la camilla al paralítico y lo pusieron delante de Jesús. Para hacer esto necesitaron mucho cuidado para evitar que el enfermo cayera. Toda esta sucesión de hechos, ¿qué nos enseña a nosotros? ¿En qué nos hace pensar y reflexionar? Pues veamos. Nos enseña la práctica de la solidaridad cristiana. Pues hay personas que sufren de parálisis espiritual, son incapaces de acercarse a Dios por diversas razones.
Evitemos juzgar y ayudémosles a ponerse frente a Jesús. Vamos a tener obstáculos, sí, pero nuestro respaldo y motivación tiene que ser la fe y la caridad solidaria de todo cristiano. No olvidemos que evangelizar es hacer que el prójimo tenga un encuentro con Cristo, aunque hayan obstáculos. No importa, hay que superar esos obstáculos. Ciertamente esta no es una tarea fácil, va a implicar esfuerzo, creatividad, perseverancia. Pues saquemos del tesoro de nuestro corazón, como dice Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno. Entonces pidamos al Señor que ponga en nuestro corazón, en nuestra voluntad, las maneras más creativas, más originales de ayudar a las personas a que tengan un encuentro con el Señor Jesús. No olvidemos que nuestra fe puede fortalecer a los débiles y ayudarlos a tener un encuentro con Cristo. Y también recordemos las herramientas que el Señor nos ha dado y que nos ayudan a acercar a las personas a Dios, por ejemplo, la oración. En Santiago 5:16 dice que la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Oremos e intercedamos por todos aquellos que necesiten un encuentro con Jesús. También podemos hacer uso de la paciencia, la mansedumbre y nuestra fe que nos lleva a ser perseverantes. Entonces, nuestro llamado durante el Adviento es ayudar a las personas que nos rodean a que puedan tener un encuentro personal con el Señor, ser ayudadores, así como los hombres del Evangelio que hemos reflexionado hoy día. Y finalmente, este pasaje bíblico dice que todos daban gloria a Dios ante los hechos acontecidos. Entonces, en esta semana, piensen en aquellas personas que están alejadas de Dios y que por alguna razón no pueden acercarse a Él por sí solas. Pues tú ayúdales a tener ese encuentro con Dios y que todos lo vean y puedan dar gloria a nuestro Señor. Participemos de la misa y de los sacramentos. Hagamos nuestra oración y meditación de la palabra en familia y en torno a la corona de Adviento. Estemos vigilantes siempre, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestra oración y que nuestro deseo personal sea este: ven, Señor Jesús, ven que te esperamos.